Esta metodología contempla la formación de grupos de trabajo en los cuales se excluyen los movimientos de avance y retroceso de un actuador específico. Entonces, lo que mencionábamos por ahí anteriormente, a través de esta metodología vamos a evitar que se activen simultáneamente las solenoides que provocan la conmutación de una válvula en específico o de algún actuador en específico. Dichos grupos se deberán activar en orden, es decir, uno a uno, con la consigna de que solo un grupo de trabajo puede estar activo a la vez. Y bueno, en este punto vamos a deducir pues por qué se llama precisamente método cascada, porque pues cada uno de esos grupos de trabajo en los que nosotros vamos a meter movimientos que se requieren en la secuencia, se deben de ir activando uno a uno, así como si fuera una cascada, ¿verdad? Se activa un grupo, se generan todos los movimientos referentes a ese grupo, después pasamos al siguiente grupo de trabajo, se generan todos los movimientos correspondientes a ese grupo de trabajo, pasamos a otro grupo y así sucesivamente. Entonces, esto nos va a permitir que, al menos desde la parte lógica, pues nuestro sistema no colapse. Y bueno, en este caso, en el método cascada electroneumático, cada grupo de trabajo estará comandado por un relé de memoria. Entonces, pues, ¿cuántos relevadores vamos a ocupar? Pues dependiendo del número de grupos de trabajo. Nos dice aquí que el número de relevadores que nosotros vamos a ocupar para formar los grupos de trabajo es igual al número de dichos grupos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, y ahorita vamos a deducir cómo formamos precisamente esos grupos, si nosotros en la parte de diseño establecemos que necesitamos 5 grupos de trabajo, pues vamos a necesitar 5 relevadores para conformar dichos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, pues de aquí también ya podemos ir visualizando que entre más complejo sea el sistema, entre más grupos de trabajo tengamos, vamos a necesitar muchos más relevadores y esto pues ya nos va a hacer pensar en que ya no va a ser tan viable utilizar lógica relevador, sino que probablemente ya sea mejor migrar hacia una aplicación bajo algún sistema digital, ya sea PLC, microcontrolador, etcétera. Pero bueno, al menos para aplicaciones sencillas en donde a lo mejor el precio de un controlador lógico programable no está justificado, pues perfectamente podemos implementar toda esta lógica de relevador. Ahora, lo importante es conocer la metodología. Como ya lo establecí anteriormente, esta metodología ustedes sin problema la pueden llevar directamente a implementarse en un PLC, porque a final de cuentas lo que se programa en el PLC es la lógica de control. Entonces, el conocer esta metodología les va a permitir dos cosas. Si ustedes tienen que implementar un sistema electroneumático en el que no se justifica un PLC, perfectamente lo pueden hacer a nivel de lógica de relevador. Por el contrario, si ustedes tienen que implementar un sistema automatizado en el que ya se requiere o ya tienen un gran número de actuadores neumáticos y en el que pues probablemente van a utilizar por ejemplo un PLC, pues ustedes pueden diseñar su lógica con el método cascada y programar en el PLC para que pues se genere la secuencia que ustedes requieren. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología se puede aplicar tanto para métodos electroneumáticos o como para sistemas basados en algún sistema digital. Y bueno, para el armado de los esquemas de mando es necesario utilizar ecuaciones booleanas que posteriormente se traducirán en esquemas eléctricos de control. Por lo que es recomendable repasar pues, algunos conceptos básicos del álgebra de Boole. Este paso me lo voy a saltar, ya que pues teóricamente eso ya lo hemos revisado, pero a grandes rasgos por ahí pues en algún punto lo que yo les aconsejaría que repasaran pues son todos los teoremas básicos del álgebra de Boole, así como el teorema de Morgan. Así pues para la implementación del método
también hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, todos los movimientos de extensión de un actuador lineal se denotarán con un signo de más. Todos los movimientos de retracción de un actuador lineal se denotarán por un signo menos. Y los finales de carrera asociados a los movimientos de retracción y extensión serán x0 y x1 respectivamente si hacemos referencia a un actuador X. En resumen, cada que nosotros hagamos referencia a que el cilindro sale o se extiende, estamos diciendo que este actuador X en específico provoca el movimiento X más. Cuando por el contrario el actuador se retrae, en este caso a esta posición en la que podemos ver esta imagen, pues hacemos referencia a que se está provocando el movimiento X menos. Y para este actuador X mayúscula, y así le estoy llamando a este cilindro de doble efecto, vamos a tener que para detectar la posición de retracción tenemos un final de carrera X0 y para detectar la posición de extensión tenemos su correspondiente final de carrera X1. Entonces ya sabemos, si tenemos ahora, si yo le cambio la letra aquí, si este es un actuador A, pues cuando yo diga A más, eso quiere decir que el cilindro sale. Cuando yo diga A menos, eso quiere decir que el cilindro debe de retraerse. Y A minúscula sub 0 hace referencia al final de carrera de la posición de retracción. Y A minúscula sub 1 hace referencia a la posición o cuando el cilindro está en la posición de extensión. Esto entonces para cualquier cilindro X. Aquí cambian la letra que ustedes quieran. Siempre vamos a hacer o vamos a tomar en cuenta esta nomenclatura. Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementar el método cascada? Número 1, debemos de identificar las fases del proceso. Cada paso del automatismo deberá separarse por comas. Entonces, ¿a qué se refiere esto de las fases del proceso? Pues a la secuencia lógica que debe tener los movimientos de los actuadores, ya sean lineales o rotativos. Siempre y cuando nosotros tengamos una manera, algún sensor que nos diga en qué posición está ese actuador, pues nosotros podemos decir que nuestras fases, por ejemplo, siguen una secuencia A más, B más, B menos, A menos. Eso podría ser una secuencia de fases. Pero nosotros, de acuerdo a la aplicación, pues las debemos identificar. Posteriormente, una vez que ya definimos cuáles son las fases del proceso, pues lo que debemos de hacer es generar grupos de trabajo. Los movimientos de extensión y retracción para un actuador específico deben de quedar en grupos de trabajo separados para evitar el cruce de señales. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Yo, por ejemplo, tengo dos cilindros de doble efecto. Seguramente, pues esos cilindros deben de seguir una secuencia lógica. Por ejemplo, que primero, vamos a imaginar que los dos cilindros parten de una posición de reposo que están retraídos. Puede ser que la primera fase sea pues que salga el cilindro A. Esa va a ser la primera fase. Después, la segunda fase puede ser que salga el cilindro B, que se extienda. La tercera fase puede ser que ahora, no sé, el cilindro A regrese a su posición de reposo. Y la cuarta fase que el cilindro B regrese a su posición. Entonces, el inciso número 1 se refiere a esta parte, identificar las fases del proceso. Aquí están estas fases y están separadas por comas. Esta sería la fase 1, esta sería la fase 2, esta sería la fase 3 y la fase 4. Que igual muchas veces, si esto es, si estamos hablando de un automatismo que una vez que se cumple esta última fase tendría que regresar a la primera, ustedes también podrían encontrar, de hecho lo van a encontrar en la literatura, que podríamos tener una quinta fase
pero esta quinta fase va a ser igual a la primera. Entonces aquí tendríamos de nuevo A más. Pero en realidad, pues lo que nosotros tendríamos es esto, ¿verdad? 4 fases de trabajo. Y el inciso número 2 nos hace referencia a generar estos grupos de trabajo. Dice que los movimientos de extensión y retracción para un actuador deben de quedar en grupos separados para evitar el cruce de señales. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Bueno, pues la metodología es la siguiente. Para formar los grupos de trabajo tenemos que irnos de izquierda a derecha e ir revisando cuál de los actuadores se va repitiendo primero. Y donde encontremos un actuador repetido, ahí nosotros vamos a generar una separación. Por ejemplo, vámonos de izquierda a derecha. En este caso, pues vamos a ir revisando cuál de estos actuadores, que en este caso solamente son dos, se repite. Que en este caso, si se fijan, es en este punto. Aquí tenemos el actuador A, aquí lo volvemos a encontrar. Entonces, en este punto nosotros tenemos que generar un grupo de trabajo, que sería este de acá. Ahora nos olvidamos de esto que está aquí atrás y nos vamos hacia adelante, otra vez de izquierda a derecha. Vemos si algún actuador se repite y si no se repite, pues ahí terminamos. En este caso, pues vamos a generar un grupo 1 y un grupo de trabajo 2. Otra secuencia para que se entienda esto, vamos a suponer que tenemos un actuador A más, por ejemplo. Luego tenemos un actuador C, vamos a poner C menos, vamos a suponer que este actuador empieza extendido, C menos, luego C más, luego A menos, por último B más y B menos. Pongamos que tenemos una aplicación en la que tenemos 3 cilindros, un cilindro A, un cilindro B y un cilindro C, actuadores lineales. Y esta aplicación requiere esta secuencia de trabajo, que primero se extienda el cilindro A. Una vez que ya se extendió, así en secuencia, así como lo marcan cada una de estas separaciones a través de comas, se retrae el cilindro C. Esto quiere decir que el cilindro C está extendido en una posición de reposo. Después de que ya llegó a su posición de retracción, ahora se vuelve a extender el cilindro C, se retrae el cilindro A, se extiende B y por último se retrae B. Entonces, siguiendo la metodología para formar, bueno, aquí ya está el inciso 1, que es identificar las fases del proceso. El inciso 2, pues ahora vamos a generar los grupos de trabajo. En este caso nos vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a ver cuál de las letras se repite primero y ahí generamos un grupo de trabajo. Entonces nos vamos de izquierda a derecha y vemos que, por ejemplo, aquí la C se repite, por lo tanto aquí generamos una separación. Nos olvidamos de esto que está aquí atrás y nos vamos hacia adelante, donde se vuelve a repetir un actuador en este punto. Entonces, entre esos dos voy a generar otra separación. Me olvido de todo lo que está acá atrás, me voy hacia adelante. Como ya no tengo más movimientos, pues aquí se acaba la separación de grupos de trabajo. Por lo tanto, para esta aplicación voy a requerir de un grupo 1, de un grupo 2 y de un grupo 3. Como último ejemplo, uno un poquito con más actuadores, pues podremos tener la siguiente secuencia: A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, D más, D menos. Vamos a suponer que cierta aplicación requiere que 4 cilindros de simple efecto sigan esta secuencia de trabajo. Entonces, para evitar el cruce de señales, lo que debemos de hacer es separar en grupos. Entonces me voy de izquierda a derecha. Aquí veo que estos dos actuadores se repiten, entonces aquí coloco una separación. Me olvido de esto, me voy hacia adelante. Ahora veo que los que se repiten son estos dos. Entonces aquí genero otra separación. Me voy hacia adelante, veo que aquí se repite el actuador C, entonces aquí genero otra separación. Me voy hacia adelante y se repite en este caso D, entonces aquí pongo una separación. Y para esta aplicación en específico, yo tendría un grupo 1,
grupo 2, un grupo 3 y un grupo 4. Entonces, estos grupos, el grupo 1 va a comandar este movimiento, el movimiento a más. De alguna manera vamos a cambiar hacia el grupo 2, hacia el grupo 2 de trabajo. En ese grupo 2, cuando esté activo, pues se van a generar estos movimientos, estos dos movimientos. Perdón, aquí me falló. Aquí es grupo 1, grupo 2. Aquí sería grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Aquí es grupo 4. ¿De acuerdo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Ahora, de alguna manera, bueno, se provocan estos dos movimientos. De alguna manera debemos cambiar ahora hacia el grupo 3. Cuando el grupo 3 esté activo, se deben de generar estos movimientos. Una vez que ya se generan estos movimientos, ahora debemos de conmutar hacia el grupo 4. Cuando este grupo esté activo, se deben de generar estos movimientos. Y por último, debemos de conmutar al grupo 5. Y cuando el grupo 5 esté activo, pues ahora se generará este movimiento. Y si queremos que esto sea automático, pues ahora deberíamos regresar otra vez a activar el grupo 1 y provocar todos los movimientos que dependen de ese grupo. Entonces por eso pues se llama método cascada. ¿Por qué? Porque pues inicia un grupo, se generan los movimientos, pasamos al siguiente grupo, se generan los movimientos, pasamos al siguiente grupo y así sucesivamente. Se van dando la activación de los grupos en cascada, al igual que los movimientos que dependen de cada grupo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya identificamos las fases del proceso, una vez que ya identificamos los grupos de trabajo, pues el siguiente paso es definir el número de relevadores para la generación de los grupos de trabajo. Y nos dice aquí que el número de relevadores para esta tarea es igual al número de grupos de trabajo, excepto en los casos de problemas en los que se obtengan dos grupos. En dichos casos, se deberá agregar un relé extra para evitar el cruce de señal de la activación en los grupos de trabajo. Bueno, pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a grandes rasgos podremos definir que si nuestro número de grupos de trabajo es mayor o igual a 3, pues entonces el número de relevadores que necesitamos para generar esa cantidad de grupos de trabajo pues a eh, es igual a 3 también. Si nuestro número de grupos de trabajo es igual a 2, pues entonces aquí vamos a necesitar un relevador extra. Por lo tanto, cuando nuestro número de grupos de trabajo es 2, necesitamos n más 1 relevadores, en este caso 3. Igual vamos a ver más adelante estos ejemplos. Bueno, una vez que ya tenemos definidos las fases, los grupos de trabajo y cuántos relevadores vamos a requerir, pues lo siguiente es elaborar lo que se le conoce el diagrama de conexionado, que, bueno, pues a través de este diagrama es donde obtenemos nuestras ecuaciones de movimiento, las cuales nosotros vamos a poder más adelante, pues eh, vamos a poder plasmar ya en un esquema eléctrico. Aquí vamos a obtener ecuaciones booleanas en este punto. Y una vez que tengamos esas ecuaciones booleanas, pues ya las podemos pasar a un esquema de control eléctrico. Bueno, ¿cuáles son los pasos de este inciso 4? Pues primero debemos de colocar las fases de forma vertical, respetando el orden de cada movimiento y los grupos de trabajo identificados. Después, el primer movimiento de cada grupo depende únicamente del grupo de trabajo asociado a dicho grupo. Los movimientos subsecuentes de cada grupo dependen de la línea de trabajo que está activa y el final de carrera asociado al movimiento anterior. Y por último, como ya lo habíamos visto, se activa un grupo, se generan todos los movimientos y ahora debemos de cambiar a otro grupo, que es este punto 4.4. Los cambios de línea dependen de la línea de trabajo anterior o la actual, como lo quieran ver,
y el final de carrera asociado al último movimiento de dicha línea de trabajo, de dicho grupo que está activo. Desde luego, pues esto puede sonar un poquito confuso. No queda otra más que pues hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Pero bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestras ecuaciones booleanas, que nosotros las deducimos en este paso, en el diagrama de conexionado, pues lo único que nos resta hacer es eh, traducir estas ecuaciones booleanas en un esquema eléctrico. Entonces nos dice aquí, con base en las ecuaciones obtenidas en el diagrama de conexionado, se obtiene el esquema eléctrico de mando para la activación de los actuadores y relés de proceso. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero vamos a verlo en el próximo video.